Hola con todas y bienvenidas a un episodio más aquí en el podcast Sirena Mágica. Estoy súper contenta porque es ya la tercera temporada de nuestro hermoso podcast Sirena Mágica y como ustedes saben, Sirena, la palabra sirena tiene un lugar muy especial en mi corazón y en la parte justamente de la psiquis femenina y de la psicología femenina porque el personaje de la sirena es una de las personajes, valga la redundancia, que aporta muchísimo a la espiritualidad y a la psicología femenina, porque las sirenas eran justamente estas mujeres que tenían mucho conocimiento de la espiritualidad y de la psicología femenina y que como han visto en la película La Sirenita, pues ella se queda sin voz y es justamente esta idea de que las mujeres tenemos mucho conocimiento, mucho que dar al mundo, pero a veces nos da como miedo y vergüenza no hacerlo y por eso nos quedamos sin voz, o como en el libro de la Odisea, que ustedes saben que los hombres, los marinos juntaban al bote, como que se encarcelaban más o menos al bote para poder escuchar cuando pasaban por la parte de las sirenas, porque cuando los hombres escuchaban todas estas voces, esta música que cantaban las sirenas, ellos se lanzaban y bueno, se decía que las mujeres se los comían, que claro, puede haber como esta idea de que haya sirenas que se los comen, porque hay muchas clases de sirenas, es más, tengo un libro solo de sirenas, pero en realidad es un poco un mito sobre el poder que tienen las mujeres sobre lo que sabemos y sobre la conquista hacia el masculino. Entonces, por eso este episodio y más bien este podcast tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón. Las sirenas, además, ustedes saben que bueno, hice un máster, no estudié, tengo un máster en psicología y psicoterapia y fue súper interesante cuando supe que el símbolo de la psicología es el tritón de Poseidón. Tengo siempre esta como confusión entre Poseidón y Zeus. Zeus me parece que es del cielo, ¿no es cierto? Zeus y Poseidón, aquí está. El dios griego Poseidón es hijo de los titanes Crono y Rea, por lo que es uno de los hermanos mayores de Zeus. Entonces, Poseidón es el que tiene justamente este tritón, que es el papá de la sirenita, ¿no es cierto? Y de ahí es que para mí cuando yo me gradué de mi maestría hice un pastel como con símbolos de sirena, porque eso es lo que representaba la psicología, es decir, justamente a las emociones y a la parte de las personas que son súper hacia adentro. Por eso es las emociones desde el agua. Se considera que entonces las psicólogas, las personas que han estudiado psicología van hacia las emociones y hasta toda esta parte mística y más que mística como del pensamiento y de la mente que vamos creando. Y es chistoso porque ayer estaba pensando justo mientras estaba manejando que en realidad todos somos seres humanos, ¿no? Tenemos el mismo cuerpo, los mismos órganos, pero hay algo que nos diferencia que es nuestra conciencia y es también cómo nos hemos criado y esto fue como un mind blowing en mi cabeza y dije, wow, esto está súper interesante. Solo me llegó esa información y es porque estaba viendo una serie en Netflix que me habían recomendado varias personas y justamente la última persona que me recomendó fue una amiga que nos hicimos amigas en Instagram y que espero tenerla próximamente en el podcast para que nos pueda explicar un poco, bueno, o mucho lo que ella nos quiera contar sobre cómo es sentirse eh, en un proceso yo hice con ella, que ella justamente hace un proceso terapéutico muy bonito que es justo con nuestra energía. Pero bueno, ella nos va a explicar mejor cómo es, porque ahora mismo no me acuerdo el nombre de lo que justamente cómo se llama. Theta Healing, eso, Theta Healing. Y ella me recomendó esta serie que se llama Manifiesto en Netflix y yo la estaba viendo y estaba interesante. Un poco me choca a veces que hay como partes un poco religiosas más que espirituales, pero bueno, le estoy dando una oportunidad. Y justamente como que si ustedes ya lo vieron, yo estoy en el primer capítulo
esta idea me llegó como en la serie, así que llegó esta idea sobre que todos somos iguales, pero hay algo que nos diferencia, que es nuestra conciencia, y justamente es esa parte donde las sirenas y la psicología van a descubrir qué es eso que nos hace diferente a todos los demás y cómo podemos mejorar, cómo podemos también trascender muchas heridas y traumas que hemos vivido. Y por eso el episodio de hoy, y estrenando temporada, la tercera temporada del podcast, se llama Madurez, y es súper interesante e importante empezar a hablar de este tema. Estuve investigando una corriente psicológica que me encantó, que es de un psicólogo que se llama Adler, A-D-L-E-R, Adler, y su libro, bueno, no es su libro, pero es un libro que está basado en su psicología, que se llama El coraje de ser, de no ser gustado en español, y lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden escuchar. Yo ya lo voy escuchando 2 veces y fue un libro que me acompañó en un proceso súper importante de mi vida, que yo lo asimilo y lo pongo como la madurez. Y es un momento en el que también estoy haciendo mi proceso psicológico con mi psicólogo, porque siempre una terapeuta necesita un acompañamiento para poder, pues, guiar mejor a las otras personas. Y me di cuenta que lo atribuyo mucho a la madurez, es este sentido de pertenencia y de ser de una misma. Y es muy interesante porque Adler habla sobre eh, que no existen los traumas y no existe justamente este pasado que siempre nosotros como un poco nos escondemos atrás del pasado. Por ejemplo, decimos, en mi pareja me voy a divorciar porque mis papás se divorciaron. Entonces siempre como que pensamos que nuestro pasado nos define, y no es así. Es una corriente psicológica que estuvo igual a la par con Freud y toda su forma de pensar, pero justamente él lo ve y lo explica de otra forma, empezando porque el pasado no nos define, el pasado es solamente algo que pasó, y empezamos desde el aquí y el ahora. Es súper importante como situarse en el aquí y en el ahora. Y hay otra cosa que es también que me llamó mucho la atención y que hay cómo aplicar en muchas cosas de nuestra vida, que es justamente que, por ejemplo, hay esta causa y efecto. Siempre hemos pensado, y es como la psicología que todos nos hemos un poco orientado, y justamente es de Freud también, que hay una causa y efecto de las cosas, pero en realidad ellos nos proponen, Adler nos propone un propósito a las situaciones, y es un propósito oculto. Por ejemplo, había un ejemplo de que una persona no quería salir de su habitación y de su cuarto porque él no tenía como que esta ansiedad porque por algo. Entonces le pregunta justamente en este libro, es como un diálogo, y le preguntan a un filósofo, bueno, ¿y por qué él no sale de ahí? Entonces, lo primero que uno piensa es porque, bueno, pasó de pequeño, ¿qué fue lo que le pasó? Se lastimó, se pudo haber tenido miedo a la gente, pero en realidad el propósito de esta persona es justamente no salir. Siempre tenemos un propósito que está súper eh, claro, pero nosotros nos hacemos como que, ay, no, es mi pasado. Y ahorita que les estoy hablando de esto, me estoy como que haciendo un salto cuántico gigantesco, porque cuando haces un salto cuántico es como que sientes en tu cuerpo que estás subiendo la energía y te das cuenta de un montón de cosas como de tu vida. Y yo me di cuenta muchas cosas de mi vida que yo decía, no, es que es porque mi mamá, no es porque esto, ay, no, es por esto. Pero en realidad no es por ninguna de esas cosas. La razón oculta es otra cosa que está súper como obvia en nuestra vida, y es obvio que está pasando eso. Entonces, eso le quita todo el victimismo al ser humano que puede estar viviendo y sintiendo, porque tengo muchas personas que me dicen, no, es que no puedo porque pasó esto en el pasado y entonces no puedo. Y es como, obviamente puedes hacerlo y lograrlo y salir de ahí, porque estamos en el hoy. Imagínense que el pasado es solo una historia, es solo una idea, es como una película que está en el pasado. Nosotras siempre nos unimos a ese pasado sin necesidad de hacerlo, porque estamos en el aquí y en el ahora. O sea, lo único em, tangible, lo único verdadero es aquí y ahora, en este momento en donde estamos.
Entonces es una psicología que te abre muchas puertas y eso es lo que a mí me ayudó justamente para pasar esta etapa de madurez. Tengo yo justamente ahorita 32 años, voy a cumplir 32 me parece. Esperen, ya no sé ni cuántos años tengo, porque, em, espérenme, vamos al, ya, este año cumplo 32, o sea que estoy con 31 años y justamente ustedes saben que yo siento mucho las energías del Feng Shui y de lo que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, este año se acababa el año del tigre y el tigre me movió un montón el piso y sobre todo al final del año. Y si ustedes me siguen en mis redes sociales, Rosana Molinari, aquí vamos a ponernos un poco vulnerables. Justamente ustedes me acompañaron en el proceso de despedir a mi tía. Mi tía era como mi mamá básicamente, bueno, en constelaciones no podríamos decir que es así la relación, porque cada uno tiene su espacio y eso es súper importante, pero bueno, yo viví muchos años de mi vida con mi tía, vivíamos juntas con mi mamá, entonces a ella le diagnosticaron un cáncer de páncreas y duró básicamente 6 meses en los cuales tuvo una decaída súper fuerte. El cuerpo empieza a, pues empieza a fallar, ¿no? Como pasen algunas cosas. Un momentito, Mila va a empezar a ladrar. Espérenme un segundo. Ok, volvemos. Perdón, eso es ser una dog mom. Ok, entonces, obviamente tuve que hacer varios cambios, que por eso les digo, estuve acompañado de mi psicólogo y de este libro que fue maravilloso porque me di cuenta que hay muchas cosas que empezamos como a seguir haciendo y nos seguimos como uniendo a esas como ramas de esos caminos que en realidad no debería ser así, que en realidad cuando empiezas a madurar y empiezas a crecer y te empiezas a ser una persona soberana, empiezas a crear tus propios canales y tus propios caminos, rompiendo muchas veces estructuras familiares que han estado presentes durante un montón de tiempo. Y es súper complicado porque la mente siempre tiende a la homeostasis, o sea, esto es un concepto psicológico que quiere decir que la mente y el sistema donde uno se mueve siempre intenta volver a lo que ya conoce. Y la mente es una cosa que es súper interesante porque ella siempre te va a tratar de llevar a un lugar seguro, que es donde ya conoces, sin ni siquiera como tener en cuenta que ese lugar y tal vez ya no te pertenece. Entonces yo compartí igual un post que decía, aunque te extrañe, me haces daño. No quiere decir que porque te extraño me haces bien, ¿me entienden? Y eso hay que empezar a sentirlo de verdad, o sea, y es mucho de la psicología femenina, porque nos han impuesto un montón de cosas que como somos mujeres tenemos ciertos roles que cumplir, cuando en realidad no es verdad. Nosotras estamos aquí para empezar a crear nuestro propio camino y nuestra propia, justamente nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, les voy a contar así súper como abierta, cuando mi tía murió en la misa y en el funeral, los familiares, las amigas de mi mamá, todas en realidad eran mujeres. Y, y todas me decían, como me daban esta tarea de, y cuida a tu mamá, y cuida a tu mamá. Ni siquiera me decían, lo siento, porque puedes estar triste, ¿no es cierto? Cuida a tu mamá, cuida a tu mamá. Eso es uno de como las proyecciones más fuertes que se les puede dar a una mujer. Y si ustedes igual me siguen en mi Instagram, yo compartí hace poco un libro que se llama La herida materna, que es espectacular y que yo me doy cuenta que este tipo de cosas me empiezan a llegar a mí porque yo sé que tengo que empezar a hablar, o sea, empezar a hacer cosas después de lo que me llegan estos libros. Entonces, eh, fue como que no, ese no es mi lugar, ese no es mi trabajo, estar como de niñera, de cuidadora, porque eso también me quita mucho espacio de mi vida y porque eso es algo que se va perpetuando en el árbol genealógico. Yo no estoy, es como una vez estamos hablando con Juan Sebastián sobre hijos y él riéndose dijo, bueno, pero podemos tener hijos para que nos cuiden al final. No es cierto. Los hijos no están para cuidar a los papás. Eso es algo que empezamos a crear desde que hemos tenido conciencia, pero en realidad estamos aquí para crear otros caminos, otros estados de conciencia que son muy como benefactores para nosotros y para nuestra propia vida, como para romper este tipo de karmas y patrones que se han establecido a lo largo de la vida como mujeres. Otra cosa
es que igual en el funeral yo no lloré, o sea, lloré al final y, y creo que eso como que impactó a la gente porque está como súper en la mente y en el inconsciente de que tenemos que llorar, tenemos que sufrir, tenemos que, en los funerales es el peor momento del mundo y les soy súper sinceras, o sea, les estoy aquí abriendo un camino y les estoy compartiendo una perspectiva diferente de un velorio. Yo me certifiqué igual, hice un curso y estoy súper conectada con la energía de María Magdalena, ustedes saben, en muchos episodios. Eh, el ritual que se hace al final, sí, le hicimos como que con el agua, el sacerdote hizo todo el procedimiento eclesiástico, pero yo me puse a pensar, o sea, es un cadáver. Yo sé que suena fuerte, ahí está mi lado Virgo, pero en realidad es un cadáver al que le estamos idolatrando, porque la esencia de la persona, como yo les decía, nuestra conciencia ya no está, ya no sabemos en dónde está, porque nadie se ha muerto totalmente y ha regresado. Y los que se han ido nos han contado que hay un lugar mucho más lindo, como por ejemplo tengo una amiga que tuvo un episodio y se fue y volvió porque estuvo en coma y nos contaba lo lindo que era, pero obviamente volvió. Nosotros no sabemos a dónde se va esa conciencia y nosotros estar idolatrando un cuerpo por horas y además ir a llorarle porque no sé, esa es también una de las creencias que tenemos, tampoco estamos como que tendríamos que seguir ese tipo de reglas que nos han puesto, son condicionamientos que nos han puesto para que sigamos. Ahora, igual en la misa, bueno, yo llegué y hay gente que en realidad no debería estar ahí en la misa y eso hay que decirlo, o sea, no es así como que alguna que otra cosa rara. O sea, cuando está en vida la persona, la gente como que está, como que huye, no le ve, les hace daño. A mi tía le hicieron un montón de daño, sobre todo familiares muy cercanos, y todos ellos, cuando yo llegué, estaban en primera fila llorando. No, me excuso, no estaban llorando, estaban ahí. Entonces, a lo que voy es, también está como que en nuestro concepto, en nuestra psicología de mujeres como regla, que no tenemos que decir nada, uno, que no tenemos, que tenemos que llorar, que tenemos que cuidar a la mamá. O sea, hay tantas reglas que se nos ha impuesto como mujeres que hay que cortarlos de raíz porque no nos hacen bien, nos van a seguir haciendo daño y vamos a seguir perpetuando dolor, daño y cosas. Y luego voy a decir, todas me dicen, ay, es que mi pasado, ay, es que yo tengo que cuidar a mi mamá, ay, es que yo, o sea, no. No, porque hay un nuevo camino, un nuevo como perspectiva que yo les digo, puede ser fuerte, pero es necesaria. Por ejemplo, yo cuando fui, llegué y todo el mundo me vio raro porque también no estaba vestida de negro como se acostumbraba, porque ese día entraba el año chino del conejo y para mí eso era importante, eso era algo que era importante. Lo de mi tía, yo viví con ella, yo estuve, los que estuvieron conmigo, vieron que yo pasé todo el tiempo con ella. Entonces, hay que hacer las cosas desde el amor y tengo una amiga justamente que está pasando por lo mismo, con una persona muy cercana a ella. Y el otro día me mandó un audio y yo le dije, pues hay que moverse desde el amor. O sea, siempre hay que hacer las cosas desde el amor, darle cariño a esa persona, cuidarle en ese momento que tú puedes darle, el momento que tú puedes darle, le puedes entregar lo que puedes dar en ese momento, pero no en otro momento, no en cuando ya es tarde, porque ya es un cadáver que no siente, que no, que en realidad lo están haciendo por su propio ser, por su propia, em, como, ¿cómo se llama esto? Por su propia conciencia. Entonces, otra cosa que es súper importante es que hay que empezar a entender como que lo que les digo, o sea, hay muchas reglas y conceptos que se nos han atribuido a nosotras como mujeres porque tenemos que vivirlas así. Y más a mujeres que somos jóvenes. Y yo estoy aquí para decirles que hay un nuevo camino, que se pueda hacer cosas diferentes. Obviamente es como extraño porque, por ejemplo, igual esa noche cuando estuvo en la misa, yo fui y después mi mamá me dijo que regrese otra vez, me dijo que regrese porque estaban los amigos y que querían verme.
realmente no creo que ese es el lugar para vernos con los amigos, porque no es el momento, no es el lugar, no es el espacio, me parece, para poder hacer algo así. Es como honrar su vida, pero desde un momento que no es un lugar social para abrazarse y eso. Capaz, si es que la vida, si es que la persona que se fue al cielo se fue de una manera repentina, entiendo como el shock, pero cuando hay un proceso por atrás que ya se sabe lo que va a pasar, no es un momento como para socializar y estar ahí. Y eso yo tuve que estar en mi casa, escuchar el audiolibro y no ir a esa parte de la misa, porque yo no quería estar con otras personas, aclarando también que existe esta parte que en mí, que soy súper sensible a las energías. Yo tengo como, no sé si es condición, pero eh, esta, esta forma de sentir el mundo de una forma diferente, porque soy una persona altamente sensible y yo no necesito que me abracen y me toquen para estar con otras personas. Eso me desgasta muchísimo. Si es que yo no quiero, cuando quiero está bien. Entonces, porque si me ven por la calle y quieren hablar, o sea, no se asusten que sí soy sociable, pero digo, en este tipo de lugares no está bien, porque es como cada uno vive su duelo como tiene que vivir. Ahora, me encanta la filosofía de Adler porque también hablaba sobre el reconocimiento, que eso les voy a dejar para otro episodio porque tengo que como desglosarlo mejor para poderlos explicar. Pero sí les quiero como dejar aquí como al abierto que las cosas suceden, pero está en nuestra decisión vivirlas de una forma diferente. Puede ser que muchas personas les den reglas y les digan tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que hacer esto. No hagan nada de eso porque ustedes tienen la potestad y el derecho de decidir cómo quieren vivir esa situación y cómo quieren sentirla. Y es muy importante estar como en tu propia energía para que tú estés realmente hasta orgullosa de cómo viviste esa situación. Y eso va, o sea, aplica, esa era la palabra que buscaba, aplica a todas las situaciones de la vida y por eso es la parte de la madurez, por eso es el episodio, hablemos sobre la madurez en situaciones así como que te sacan de tus lugares, o sea, en momentos incómodos de la vida. Pero si es que nosotras seguimos haciendo lo que las otras personas dicen que hagamos, estamos perdiendo sobre todo la capacidad de vivir nuestra vida y nuestro poder de verdad. Hay muchas cosas en nuestro árbol que hay que empezarlas a cortar, porque lo único que seguimos perpetuando son dolores. Y con esto les digo sobre Adler, porque Adler habla que entonces el pasado no existe, ¿no es cierto? El pasado lo vivimos, pero estamos en el aquí y en el ahora, y eso nos regresa y nos devuelve toda la energía para poder vivirlo como nosotros lo queramos. Yo les digo, es fuerte cuando empezamos a cambiar, porque siempre el sistema va a querer que sigamos haciendo lo mismo porque le convenimos, o sea, como le damos conveniencia al sistema que nuestra actuación sea así. El sistema es nuestra familia, el sistema es la sociedad, el sistema es nuestra pareja, el sistema es todo donde estamos ahorita. O sea, siempre va a necesitar que sigamos haciendo lo mismo. Pero siempre tienen que ponerse a pensar que ese movimiento que ustedes están haciendo en esos espacios les conviene a ellos, no les conviene a ustedes. Sobre todo si es que a ustedes les duele y sobre todo si es que están despiertas, se van a dar cuenta que por ahí no es el camino. Por ahí se van a chocar, por ahí van a sentirse mal y no es por ahí que tienen que ir. Entonces tienen que regresar a su energía y decir no. Por ejemplo, yo cuando estuve en el hospital me empezaron a decir como, haz esto, haz lo otro, Rosana, haz esto, Rosana, haz lo otro, Rosana, quédate a dormir con tu mamá. Y yo no podía quedarme a dormir donde mi mamá porque me quedé a dormir 2 semanas atrás, un día en la noche que estuve ahí. Y
y dormí pésimo, me dolía la espalda, dormí en la cama donde dormía mi tía y el dolor era terrible. Ustedes saben que muchas veces, o sea, por la emocionalidad, todo, me dormí hecho pedazos y al día siguiente yo tenía, si me quedaba dormido donde mi mamá, yo al día siguiente tenía como el velorio y no iba a estar bien para nada. Y sobre todo, también empezaba un nuevo año. O sea, yo entiendo, también hay que discernir las cosas. No es un nihilismo, que el nihilismo quiere decir que no nos importa nada. Obviamente nos importa, pero también nos importa nuestra vida, o sea, nuestro proceso. Uno da todo lo que pudo en el proceso anterior, que en este caso fue mi tía, que yo estuve con ella todos los días y cuando no podía, no era, y no es que, no es, a ver, no es que hay que estar todos los días, hay que estar cuando tú quieres estar y puedes dar tu mejor energía en ese momento. No quiere decir que tienes que estar ahí como que, porque tienes que estar ahí 24/7, tienes que, no. No, porque eso también es otra regla, eso también es otra imposición que nos han puesto como mujeres y no solo, no nos dan libertad, o sea, nosotros nos quejamos de muchas veces de que hay mujeres en Arabia que les obligan a ponerse el velo o que los maridos toman decisiones por ellas, pero no estamos muy alejadas de la realidad. Tenemos una sociedad en la que la mamá es opresora totalmente, los hermanos, la tía, todo el mundo que nos rodea quiere y le da la gana de opinar en nuestra vida y de qué tenemos que hacer. Entonces hay que volver a nuestro como energía y saber decidir qué es lo que nosotros queremos. Y casi siempre lo que las otras personas te dicen que hagas no es. Es lo que tú quieres hacer, lo que a ti te siente bien y lo que tú necesitas. Entonces, em, en este proceso con mi tía viví muchas, muchas, muchas cosas. Fue súper demandante en un sentido justamente de la madurez de mí misma, de mis propias ideas y de mis propias creaciones, como que de lo que yo quería vivir en ese momento y en lo que quiero vivir de mi vida. Yo sí quiero decirles que si están escuchando este episodio, si han llegado hasta aquí, si me siguen en mis redes sociales y como que les inspira lo que yo les digo, por favor, vuelvan a tomar su poder personal. O sea, el sistema nos está acabando. O sea, y no estamos viviendo nuestras vidas. Podemos tener 31 años, podemos tener 35, 25, 18, pero al final estamos siempre, pues, a la merced de las decisiones de los demás. Y eso es realmente triste porque, como les digo, parece que tenemos esta libertad, pero en realidad no la tenemos y nos juegan, es un chantaje mental y no es una manipulación terrible, porque yo les digo, lo que he vivido hasta ahora, muchas veces mi mente empieza a decirme, Rosana, mi mente y mis sueños, Rosana, por favor, haz esto, como que no, ¿cómo vas a hacer este tipo de cosas? No, deberías ir a hacer esto, deberías hacer lo que te dicen, deberías esto. No debería hacer nada de eso. Es como hablar con tu mente y decirle, ok, entiendo, te entiendo por completo que siempre vas a querer volver como a esos canales y ese lugar que crees que es a salvo, pero en realidad no estás a salvo. En realidad estás solo complaciendo a los demás y te están haciendo una manipulación y un chantaje emocional que te está costando a ti la vida. Porque al final, cuando uno está haciendo ese tipo de cosas y está complaciendo a los demás por esas expectativas y esas reglas que nos están abriendo, dando a las otras personas, estamos perdiendo nuestra vida. No estamos creando lo que nosotros quisiéramos crear. No ponemos, sobre todo yo, que soy una projector y que, o sea, aunque no sería del todo real, digamos, este concepto del human design, yo sí siento que mi energía es como con picos de energía y no tengo una energía constante todo el día. Intento como cambiarla, pero si es que yo pongo toda mi energía en esas situaciones que en realidad son situaciones que están muertas, yo no voy a crear nada nuevo y estamos aquí para crear, estamos aquí para evolucionar y para cambiar. Seguramente ustedes se van a dar cuenta que tienen en su vida espacios que no están funcionando, que por ejemplo en las relaciones como que no tienen una pareja que quisieran tener o no tienen el dinero que quisieran tener o no tienen, no sé,
la vida en general que quisieran tener, es porque ustedes están dando mucha de su energía a cosas que no deberían dar su energía, que están como poniendo en lugares que ya no funciona, porque las personas que están a su alrededor están haciendo que lo hagan. Yo sé que es complicado darse cuenta de eso, y cuando te das cuenta, una de las cosas como más importantes para darte cuenta dónde estás fraccionando tu energía es cuando te molesta algo. Por ejemplo, esa vez que me dijeron, tienes que ir a dormir donde tu tía, donde tu mamá, no, no tengo por qué. O sea, ¿por qué? Y luego te van a decir, no, es que tu mamá está sola, pobrecita, y tú qué mala hija. No es cierto, no es cierto, por favor, no te creas esos cuentos, esas manipulaciones, no es verdad. Nos dan, la cultura latina tiene este camino, esta forma de manipular emocionalmente, y no es verdad. Tú no eres el regulador de emociones de nadie, y eso es uno de los aprendizajes del libro y es de uno de los aprendizajes de psicología, que te dice que tú no eres el regulador de emociones de nadie. Cada quien se tiene que regular sus emociones sola, y tú no puedes hacer nada. Tú no eres la salvadora, porque también tenemos complejos muchos de salvadoras. A todo el mundo vamos a salvar, a la emoción de todo el mundo, a la casa, a la vida, de todo. Y luego no te reconocen y te hacen de menos. A mí me dijeron que nunca estuve ahí, que nunca estuve con mi tía, que nunca la ayudé, que nunca estuve ahí. Y no solo eso, sino que mi tía también me decía como que estoy ahí. Le hacía masajes, le daba de comer, le acariciaba, le peinaba, conversábamos, le hacía reír, sostenía el espacio, utilizaba técnicas de psicología para que esté todo bien en los momentos que estaba yo por la mañana, porque para mí me funcionaba mejor eso. Usé para ir al hospital, el taxi, a veces pagaba el parqueadero no era barato para nada. Y al final, pues según mi tía, ella quería que esté la enfermera, y según mi mamá nunca fui, y según una prima de Estados Unidos, yo tenía que haber estado cuando se fue al cielo, porque yo qué mala. ¿Se dan cuenta? O sea, uno como que trata como de complacer a todo el mundo, y al final uno sale herida. ¿Por qué? Porque uno quiso complacer a la otra persona, pero luego yo me di cuenta, y por eso es que yo no lloré, y realmente es como que espero que mi tía esté descansando, porque yo estoy orgullosa de lo que di, porque solo yo sé que los momentos que estuvimos juntas, los momentos que pasamos, fueron especiales, a pesar de que tal vez a ella no le pareció tan especial, para mí sí fue. Entonces, ahí es lo importante de conocerse a una misma, y dar en el momento en el que tiene que dar, y es en el aquí y en el ahora, es en este momento en el que yo puedo entregar lo que tengo que entregar a la otra persona, aquí y ahora. Y después es un proceso de anclarse a las creencias que uno siente que fluye con una misma, o sea, como a tus valores, por eso son como tus valores personales. Eh, es muy importante que también entiendas que los valores son universales, y que estos todavía estoy como intentando entender para poderles explicar, ¿ya? Pero los valores sí juegan un papel importante en ti y en las decisiones que quieres hacer, pero los valores son súper manipulables. Eso quiero que entiendan. O sea, nosotras estamos aquí viviendo nuestra vida, pero la gente a nuestro alrededor no es tan buena como nosotros somos, como seguramente le está escuchando el podcast. La gente te puede manipular esos valores y esa emocionalidad, y te pueden hacer sentir mal. Y cuando pasa eso, quiere decir que esa persona no está bien para ti, y estás tú haciendo algo que no deberías estar haciendo, algo que esa energía podría estar en otro lugar, en otro momento. Y como te digo, o sea, tu mente te va a jugar, te va a decir, tienes que ir, tienes que hacer, como que no sé qué. No, no le hagas caso, escúchate, porque eso es como eh, el programa antiguo que viviste, pero ahora puedes crear un nuevo programa que te pueda ayudar a ti para sentirte mucho mejor. A mí lo que me ha funcionado mucho es escribir por las mañanas, y no he llegado al journaling con preguntas, pero sí he estado escribiendo. Justamente lo que a mí me funciona es
una limpieza de mi cabeza. Entonces yo me levanto y escribo todo lo que se me ocurre, todo lo que estoy pensando, todo lo que siento, todo, cualquier cosa. Hasta cuando ya no puedo escribir, digo, ya no sé qué escribir, me duele la muela, me duele el pie, me duele cualquier cosa. Y es como drenar todas estas creencias que no son tuyas y que muchas veces, porque somos sensibles, igual sentimos las energías de otras personas, sentimos como hasta o sea, no quiero creerme, pero porque quiero hacer de este podcast un poco más tecnológico, o sea, como más mental, así como con bases teológicas, es que el francés a veces me juega ahí. Pero cuando pasó todo esto y yo puse mis límites, establecí mis nuevos caminos, empecé a tomar mis decisiones y llegó la madurez. Les cuento, bueno, en la casa se nos cayó, casi se nos cae la televisión, o sea, fue como que, les prometo, yo le dije a José Sebastián, nos hicieron brujería, ¿ya? ¿Por qué? Pero tal vez no es cierto y yo ahora lo cambio y lo borro y lo elimino, pod y poc, lo que sea, pero fue porque la gente, aunque no se da cuenta, se nos ha abierto todo el mundo sabe que existe energía. Entonces, cuando la gente sí te habla cosas malas de ti o haces cosas que ellas no quieren que hagas o que, o que te van con todo, como me decía mi psicólogo, me dijo, Rosana, no te asombres que si empiezas a cambiar y a poner límites y a poner tu verdad y a sacar lo que como que en verdad tú sientes y quieres, te haces una mujer y tomas tus decisiones, te van a llegar con toda. O sea, y fue con toda de la ley. O sea, todas las energías, mm, los sueños que tenía, mi cabeza, todo fue como que yo solo sentí que llegó a la casa y fue como ¡pum! Explosión de cosas. Entonces la tele casi se cae, Mila y Bel se sintieron mal. Bueno, yo me hice una endodoncia, o sea, pasó un montón de cosas. Pero, eh, pero sí, entonces por eso cuando yo me levanto, escribo todo porque yo sé que estas energías están en el éter y yo las siento, o sea, yo siento esas energías que me mandan. Y yo las pongo en el papel y digo, ok, esto es lo que sentí y ahora como que las mando por el inodoro, todas estas cosas que no me funcionan. Y ahora me doy cuenta que también yo hago también otro tipo de ejercicio, pero bueno, eso les voy a contar en otro episodio para que sepan cómo transmutar ese tipo de energías. Pero bueno, ya mismo se me va a acabar la batería de la compu que estoy grabando el episodio. Y les quiero recordar que entonces voy a ver si es que tenemos próximamente a unas invitadas súper especiales para que nos hablen de sus procesos y que nos cuenten igual sus vivencias, porque sé que son como súper importantes también para compartir. Les recuerdo que tienen mi página web rosanamolinari.com /podia, me parece, y están aquí en las descripciones para que puedan hacer mis cursos online y puedan hacerlo automáticamente. O sea, ustedes entran, hacen su página y, o sea, se registran, hacen el pago y pueden empezar a hacer sus cursos inmediatamente. Y que me sigan en mi Instagram, Rosana Molinari, para vernos en el día a día. Ustedes saben que yo comparto un montón de cosas y les agradezco un montón por estar aquí. Ya saben, la tercera temporada. Estoy súper emocionada por eso. Espero que les haya encantado este episodio y lo que se viene va a estar espectacular. Les mando con muchos angelitos. Yo también podipunk a todas las cosas que he hecho, que he dicho. Destruimos todo. Estamos en el aquí, en el ahora, para disfrutar, para sentir. Ustedes ancladas en su verdad, en sus sentires, no dejarse manipular por las otras personas, no creer que su mente, todo lo que les dice su mente, la mayor parte son pensamientos reciclados y no son ciertas. Así que ustedes den el amor, den lo mejor que puedan en este momento, en este momento, en este momento. Y si quieren, repiten aquí y ahora y aquí y ahora. Y luego el pasado pasó, estoy en el aquí y en el ahora. Y ahora voy hacia mi madurez al 100%, que eso se va creando día a día, ¿no es cierto? Así que les mando un abrazo, un beso y gracias por estar aquí. Hasta la próxima.